cuestionable legitimidad. Porque si no tenía legitimidad, si no era aprobado, por ejemplo, a través del Congreso de la República, con una ley, o a través de un decreto supremo por el Poder Ejecutivo, ¿qué sucede? Que cualquier norma que se pueda exponer, o cualquier norma que se pueda publicar, simplemente no tenía validez. ¿Por qué? Porque no tenía el elemento de legitimidad que le dan las entidades que justamente están encargadas, ¿no?, de dictar normas. Una funcionalidad. ¿Puede dictar normas? Por supuesto que sí puede. Por ejemplo, una ordenanza municipal, ¿no?, es una norma. ¿El Poder Ejecutivo puede dictar normas? Por supuesto que sí, a través de un decreto supremo. El Congreso puede dictar normas, es el órgano llamado a dictar normas, por algo forma parte de la teoría de la división de poderes del Poder Legislativo. Entonces, ¿cómo dicta normas? A través de la ley. Estamos hablando de órganos legitimados, señor. Estamos hablando de órganos legitimados para dictar estas normas. Por lo tanto, si una norma tiene legitimidad, si una norma se encuentra aprobada y si una norma se encuentra vigente, diremos que su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Y como es obligatorio, tiene una consecuencia legal. Su consecuencia legal, ¿cuál va a ser? Una actuación del Estado. Si estaríamos en el ámbito penal, ¿cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que el Estado está en la potestad de aplicar una sanción. En derecho se llama el jus puniendi del Estado, que significa el poder de sanción que tiene el Estado frente a una conducta sancionada. El poder de sanción que tiene el Estado frente a una conducta sancionada. En el ámbito civil diríamos que estamos frente a una norma que te genera una consecuencia. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de una patria potestad, se establece una norma que dice, ¿no?, que en el caso de la patria potestad, inicialmente la patria potestad le corresponde a un padre, ¿no? Entonces, el hecho de tener un niño, el hecho de tener un hijo, ¿qué genera? De tener una consecuencia obligatoria, ¿no? Y como consecuencia de esa consecuencia obligacional, hay elementos de derechos y obligaciones. Derechos en que yo pueda disfrutar del niño, y obligaciones en que yo tengo la obligación de garantizar su desarrollo, su crecimiento, su educación, etc., ¿no? Por otro lado, nosotros hablamos de qué? Hablamos de los usos y costumbres. Dijimos que generalmente los usos correspondían ¿a qué? A nuestros comportamientos cotidianos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dijimos a qué hora me levanto, qué es lo que hago al levantar, a qué hora almuerzo, a qué hora me acuesto, a qué hora estudio, cuál es mi agenda, por ejemplo, para la atención de determinadas personas. Son parte de los usos. Y como son actividades repetitivas, ¿no?, se convierten en un modelo de conducta, pero que es individualizado. Significa que soy yo quien lo establece, ¿no? Soy yo quien diseño cuáles son mis propias reglas de conducta cotidianas. En el caso de las costumbres es diferente, porque las costumbres, si bien existe un marco normativo, existe un grupo social que genera presión sobre los individuos a efectos que lleven un comportamiento adecuado. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de la buena fe, pero la buena fe, ¿cómo la definimos? ¿No? La definimos en función a cada sociedad. O sea, cada sociedad tiene su fuente de buena fe de acuerdo a cómo se desarrolla esa sociedad. Por decir, ¿no?, en los sistemas de análisis que desarrollan el análisis económico del derecho, llámese
sistemas como los anglosajones, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso de Inglaterra. ¿Qué sucede? Ellos se plantean disyuntiva, ¿no? Y dicen lo siguiente: ¿qué es más rentable para mí? Para mí es rentable divorciarme porque casarme con otra persona me genera mayor rentabilidad. Como lo ven desde un punto de vista de rentabilidad, el tema de que si se suicida, si llora, si le dice pagar su juventud, etc., es un tema secundario. ¿Cuál es la buena fe? Es que yo actué conociendo cuál era mi mejor posición frente al beneficio que iba a obtener haciendo un diagnóstico costo-beneficio, ¿no? Entonces mi buena fe es esa. Mi buena fe es que yo he decidido sobre la mejor opción. Ese es para un sistema de una cultura de repente distinta de nosotros. En el caso de una cultura como la nuestra, el tema de la poligamia, por ejemplo, hemos dicho en su gran mayoría genera un cuestionamiento de tipo social. Por lo tanto, los actos de buena fe, los actos contra la moral, las buenas costumbres, que te indican, ¿no? Te indican que tú tienes que llevar una conducta monogámica. Porque si no, socialmente existe un rechazo mayoritario, ¿no? ¿Qué se genera ahí? Lo que se genera es una costumbre de comportamiento. Y si tú te sales de esa costumbre de comportamiento, ¿cuál va a ser la consecuencia? Rechazo social. Probablemente no existe una sanción penal, probablemente no existe una consecuencia civil, pero el rechazo que tú recibes es un rechazo social. Pues estamos hablando de la costumbre. De los usos son actividades cotidianas que yo desarrollo, y en el caso del derecho, estamos hablando que debe contar con determinadas formalidades, que debe ser incluido por órgano legitimado, ¿no? Y que además tiene una consecuencia de actuación del Estado, ¿no? El Estado está en la potestad o tiene el poder suficiente como para poder intervenir frente a su cumplimiento. Por lo tanto, tiene un elemento coercitivo. Nosotros decimos cuál es el principal elemento de una norma jurídica. Vamos a decir que su principal elemento es la coerción. ¿La coerción por qué? Porque el Estado tiene el poder para obligar a su cumplimiento, para sancionarte por el incumplimiento. ¿Sí? Hasta ahí nosotros teníamos en claro derecho, usos y costumbres. Y la pregunta es, ¿y los derechos humanos qué son? ¿Son emitidos por algún órgano legitimado, por el Congreso, por alguna municipalidad? O sea, ¿cómo nace, no? O sea, ¿por qué tanto poder? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanta importancia de los derechos humanos? En realidad, los derechos humanos, lo que se dice es que los derechos humanos son derechos que son connaturales a la persona. El solo hecho de ser persona te incorpora a ti un conjunto de derechos que tienen carácter de universalidad, que se corresponden a todos. Son derechos subjetivos. ¿Qué significa subjetivo? Que no necesitan estar escritos en un cuerpo normativo para que sean reconocidos, para que sean protegidos. Por lo tanto, al ser universales, son imprescriptibles, son derechos que no pueden prescribir. Yo no puedo decir que el derecho a la vida prescribe a los 10 años, a los 5 años. Yo no podría decir que el derecho a mi libertad prescribe también en un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente son imprescriptibles. Pero ¿qué más? Los derechos humanos, además de ser universales, de ser imprescriptibles, tienen otra característica, ¿no? Los derechos humanos tienen límites, son derechos con límites. ¿Y cuál es su límite? El límite es cuando un derecho humano
Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, en penal siempre nos ponen la siguiente ejemplo, ¿no? Nosotros nos dicen esto, ¿no? Estamos en una isla. Está la persona A y la persona B. Y hay comida para 2 días. Entonces, yo acá tengo la opción de ¿qué? De pelear por la comida. ¿Qué pasa si yo no tengo otra opción para vivir? Si yo no tengo otra opción para vivir, el derecho me faculta que yo en defensa de mi vida pueda matar a la otra persona. ¿Por qué? Porque si yo no lucho por esa comida, lo más probable es que ambos no coman o algo se mate en ese intento. ¿Cuál es el derecho más importante de esta persona? Su vida. ¿Y cuál es el derecho más importante de la otra persona? Entonces, por encima de la vida de esta persona, se supone que está el límite del otro derecho. ¿Qué me faculta a mí la norma? La norma me faculta que yo pueda asesinarlo para poder vivir. Entonces, ¿qué me dice? Que si existe una colisión de derechos fundamentales, ¿cuál va a primar? Y los dos son de la misma categoría. El que va a primar va a ser cualquiera de los dos, el que defiende el suyo. ¿Ustedes han escuchado la legítima defensa? ¿Qué pasa? No viene una persona con un revólver, me apunta en la cabeza y yo agarro una piedra y esa piedra se la lanzo. ¿Qué sucede? Si yo lo mato, yo no tendría por qué ir preso. ¿Por qué? Porque una piedra frente a un revólver existe. Le estoy explicando lo que analizan los jueces en el día a día. ¿Qué pasa? Los jueces dicen lo siguiente: tú tienes un revólver y el señor tiene una piedra. El que tenía la piedra mató al que tenía el revólver. ¿Qué significa? Que lo que ha hecho este señor ha utilizado legítima defensa. ¿Por qué? Porque la capacidad del riesgo del revólver es mayor. La persona tenía mayor posibilidad de poder afectar. Era inminente la afectación. Y él, en defensa de su vida, ¿qué hizo? Mató a la persona que amenazaba la suya. Por lo tanto, queda exculpado la responsabilidad. Distinto es el caso, por ejemplo, si yo voy con el cuchillo y tú sacas una metralleta. Entonces dice legítima defensa. ¿Pero legítima defensa de qué? Tú estás yendo a poner metralleta, no estás yendo con cuchillo. Entonces, todas esas cosas nosotros en el ámbito legal, realmente cuando nos enfrentamos como abogados, o cuando somos fiscales, o cuando somos magistrados, tenemos que resolver, analizamos esos casos, ¿no? Ahora, les cambio el escenario. ¿Qué pasa si el que tiene la metralleta tiene 90 años y el que tiene el cuchillo tiene 21? Tendríamos que decir que hay legítima defensa o no hay legítima defensa. Ahí tendríamos que decir que sí. ¿Por qué? Porque hay una desproporción de fuerzas entre el anciano con el muchacho de 21 años. Entonces, todo eso es lo que nosotros analizamos. Hemos dicho que los derechos humanos que son universales, son imprescindibles y también tienen límites, que se encuentran en límites cuando colisionan derechos de igual jerarquía. Límites cuando yo afecto a una determinada persona. Por ejemplo, en los ámbitos de una propiedad, ¿no? Yo tengo todo el derecho de desplazar. Yo tengo acá
puedo desplazarme, pero esto es una propiedad privada, es una casa. El hecho que yo tenga las libertades de poder desplazarme, no me faculta a que ingrese a una propiedad que no es mía. Entonces, ¿cuál va a ser su límite? El límite será el derecho de propiedad del dueño de la casa. ¿Y qué me limita a mí? Me limita mi libertad. Yo me limito en mi libertad con la finalidad de que de respetar el derecho de propiedad del tercero o del dueño de esa casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación, generalmente hacemos una evaluación de todos esos escenarios. ¿Cuánto sale? 220 sale. ¿220? Sí, 220. Toma. Después lo reparto. A ver. Ya. ¿Qué más? Hemos dicho, volvemos a repetir, hemos dicho que son universales, son flexibles, que tienen sus límites. A ver, con respecto a los límites, nosotros hemos dicho que los derechos humanos tienen sus límites. ¿Qué significa eso? Que para que un derecho pueda ser exigible, para que un derecho pueda ser protegible, lo que se hace es un análisis de ponderación de derechos. A ver, chicos. Lo que se hace es un análisis de ponderación de derechos. ¿Qué significa? Van a haber varios escenarios de ponderación. Un escenario de ponderación será cuando encontramos dos derechos de las mismas características y del mismo valor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dijimos, si estamos frente a un escenario en el que tenemos dos derechos de igual característica y de igual valor, ¿qué sucede? La norma, el derecho te faculta a ti a poder violentar el derecho del otro en favor del tuyo, como en el caso del derecho a la vida. ¿Sí? Pero tenemos otros en la que tenemos que hacer un análisis de ponderación de igual manera, donde nos encontramos frente a derechos diferentes. Y ahí planteamos el ejemplo, ¿no? Yo tengo el derecho a la libertad de desplazarme, ¿no? Me desplazo, yo no tengo restricciones sobre la libertad de desplazamiento. Pero ¿qué sucede si yo en ejercicio de ese derecho de libertad de desplazamiento violento una propiedad privada de alguien que tiene derecho sobre su propiedad? ¿Cuál es el límite de mi derecho de libertad? Será la propiedad, ¿no?, del dueño de ese inmueble, de ese terreno, etc. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando solucionamos un problema jurídico? Lo que hacemos es un análisis de ponderación. Ustedes alguna vez, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional. Creo que a muchos de ustedes no les interesa. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando tú ves a un magistrado del Tribunal Constitucional y sale a hablar sobre su sentencia, generalmente ellos siempre comienzan con un análisis de ponderación, ¿no? Porque todos los casos que llegan al Tribunal Constitucional son casos de derechos fundamentales, derechos libres.
Por lo tanto, ¿qué hace el tribunal? El tribunal te dice, estamos frente a dos pretensiones. Las dos pretensiones exigen derechos fundamentales. Lo que yo tengo que hacer es ponderar. Por darles un ejemplo, el caso de la ley de los homosexuales, ¿no? Tenemos dos posiciones. A ver, chicos, tenemos dos posiciones. La primera posición es la siguiente. Dice, ¿saben qué? Los señores o las señoritas que han optado por una condición o por una posición sexual diferente, una opción sexual diferente a la tradicional, ellos tienen el derecho a que se les reconozca como persona. Tienen el derecho a que si yo construyo, por ejemplo, si las dos señoritas fueran pareja y ellas construyen una propiedad, construyen relaciones económicas, tienen derecho a que una pueda heredar a la otra. Tiene derecho a que yo pueda compartir todo lo que yo pueda generar. Tiene derecho a que esa persona cuando vaya a un restaurante se le trate con dignidad, independientemente de que sea una pareja, ¿no? Que sea una pareja diferente a la que nosotros conocemos. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, encontramos varios derechos fundamentales. Derechos a las libertades, derecho a la dignidad, derecho a la no discriminación, etc. ¿No? Por el otro lado, están aquellos que dicen lo contrario. Dicen, ¿sabes qué? Está bien. Los señores pueden tener el derecho de ser pareja, pero yo tengo el derecho a mi tren. En un escenario donde mi sociedad es una sociedad tradicional y donde los niños con los que yo voy a un restaurante a comer le genera una distorsión frente al conocimiento de una pareja que no es la tradicional o la natural por lo menos que nosotros conocemos. Por otro lado, ya entra el tema religioso, ¿no? Que Perú en realidad es un país adscrito, reconoce el tema de la religión y por lo tanto existe una libertad frente a las creencias de que Dios dice de que solamente debe haber hombre y mujer y nada más. Y frente a esa libertad de esas personas, que hay que reconocerle ese derecho de creencia, yo tampoco podría restringirlo. Tenemos a una autoridad, que es el Tribunal Constitucional, que tiene que resolver esos dos escenarios. Por un lado, dignidad, no discriminación, libertad. Por otro lado, un ambiente adecuado, crecimiento y desarrollo de la niñez, a un derecho de la familia, porque la Constitución reconoce el derecho de la familia, ¿no? Al derecho a la creencia religiosa. ¿Qué es lo que tienen que resolver? Aquí lo que hace el tribunal es ponderar. Dice, ya, está bien, los dos derechos son fundamentales. Tu pretensión tiene derechos fundamentales, pero la tuya también. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponderar. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que dice es que lo que corresponde a asuntos patrimoniales o asuntos económicos, las parejas, independientemente de que sean entre parejas del mismo sexo o de distintos sexos, independientemente de eso, si ellos han construido una propiedad, han construido un elemento económico, ellos tienen la facultad y tienen todo el derecho de poder trasladar uno al otro. Eso es lo que te dice el TC. Pero también te dice el TC que eso no significa que actualmente exista un reconocimiento del matrimonio del mismo sexo. Lo dice por un tema bien sencillo, dice, está bien. Yo en mi concepto podría decir que sí, pero tú tienes una norma civil que te dice que el matrimonio es la relación de voluntad o acuerdo de voluntades entre hombre y mujer. Como el Código
ese derecho o no de poder transferir propiedades que han construido ustedes como pareja. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo un diagnóstico de ponderación de derechos. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hacemos eso, ¿no? Decimos, ¿cómo solucionamos los problemas de límite que existen en los derechos humanos? A través de la ponderación. Vamos a encontrar situaciones donde tengamos derechos del mismo nivel y de la misma importancia. Frente a esos derechos del mismo nivel y misma importancia, si yo violento el derecho del otro, yo estaré excluido de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que mi derecho es tan importante como el de la otra persona. Pero si nos encontramos frente a derechos diferentes, lo que vamos a hacer nosotros en nuestro análisis de ponderación, vamos a decir hasta dónde puedo llegar yo con la libertad que me otorga y hasta dónde no, como en el caso de la libertad de desplazamiento con la libertad, en este caso como el derecho de propiedad, ¿no? Ese es el análisis que se hace. Universal, ¿por qué? Porque corresponde a todos. Imprescriptible, ¿por qué? Porque hemos dicho que no tiene una fecha en la que dice tu derecho caduca, tu derecho se pierde, tu derecho se mantiene. Que tiene límites, sí. ¿Y cómo solucionamos los problemas de límites? A través de la ponderación. ¿Qué más? Son derechos subjetivos. ¿Por qué subjetivos? Los derechos humanos son subjetivos porque no requieren estar previstos en una norma jurídica. No requieren. Ustedes han escuchado, por ejemplo, esos procesos de Nuremberg, el famoso juicio de Nuremberg. De Nuremberg. ¿Qué pasó en el juicio de Nuremberg? Y la película es hermosa, se busca, un día vayan al web, ya lo compran y van a ver ese tema. ¿En qué consiste? En el juicio de Nuremberg, siempre el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, ¿qué es lo que pasa? Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, había que procesar a todos los altos mandos nazis, ¿no? Por todas las atrocidades que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Que esa historia ya la conocimos, ¿no? Quemaron a quién, quemaron a los judíos, los metieron en botones, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había que procesar. Pero ¿cuál era el discurso de los generales y de los altos ministros alemanes? El discurso de ellos era que ellos simplemente estaban cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque las leyes decían que un alemán tenía que defender la soberanía, el territorio de su nación. Por lo tanto, como estaban en guerra, si ellos mataban a alguien, lo hacían en el contexto de la guerra. Por lo tanto, no incumplían ninguna ley. O sea, las leyes alemanas estaban claras de que tenía que defenderse la posición alemana. Tenía que defenderse la soberanía, la integridad alemana, ¿no? Por lo tanto, ellos no violaban ninguna ley. Eso es lo que decían estas altas autoridades alemanas. Y dentro de esas altas autoridades alemanas se encontraban los juristas más importantes que ha tenido Alemania en toda su historia. Es más, nosotros, como que nos formamos en el derecho, hasta ahora crecemos bajo esa doctrina, porque es buenísimo. A partir de ahí desarrollamos toda la teoría del derecho penal que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, esos señores que tanto admiramos nosotros los abogados estaban sentados en el banquillo. Y ellos con toda la sapiencia y con todo el conocimiento que tenían, fundamentaban eso. ¿Saben
Pero este tribunal de Nuremberg dijo lo siguiente. Señores, el hecho de que las matanzas que ustedes han realizado, que son delitos de lesa humanidad, y aparecen los famosos delitos de lesa humanidad, el hecho de que ustedes hayan cometido delitos de lesa humanidad y que esos delitos no se encuentren previstos ni en la norma alemana, ni en las normas de los demás países europeos donde ustedes invadieron, no significa de que esos derechos que ustedes violentaron dejen de ser reconocidos. Por lo tanto, como son derechos fundamentales de aquellos miles o millones de personas que murieron, que ustedes mataron, como ustedes ordenaron esa muerte, ahora ustedes tienen que ser responsables de esa muerte. Por lo tanto, lo sentenciaron. ¿Cuál es el mensaje que nos trae a colación ese juicio? El mensaje que nos trae a colación es justamente que los derechos fundamentales, para ser protegidos, no necesitan estar escritos. Basta la decisión política, eso sí, de que quiere hacerlos garantizar. Porque si no hubiese existido este tribunal de Nuremberg, probablemente estos derechos nunca hubiesen sido defendidos. Y como consecuencia de esa experiencia es que se crea la Corte Penal Internacional, la famosa Corte de Roma. Nosotros varias veces hemos escuchado sobre la Corte de Roma, que es aquella que resuelve o que sanciona, ¿no?, aquellos delitos internacionales, ¿no?, de lesa humanidad internacionales que se dan en los contextos de guerra. Así como tenemos esta Corte de la Haya con respecto a los conflictos que pueden existir entre países, estamos hablando de conflictos de qué tipo, de conflictos soberanos, de conflictos políticos. En el caso de la Corte Penal Internacional estamos hablando de entonces, ¿qué elementos volvemos a repetir? Universalidad, imprescriptibilidad, límites y subjetivos. Son derechos de tipo subjetivo. Si yo les pregunto en el examen, responderán en esos sentidos. ¿Ya? Universalidad, imprescriptibilidad, límites, derecho con límites, y ¿qué más hemos dicho? Y derechos subjetivos. Derechos subjetivos. Son las características del derecho. Ahora, chicos. Características. Uno, hemos dicho que son ¿qué? Universales. Dos, que hemos dicho que son imprescriptibles. Tres, que son derechos con límites. Cuatro, que son derechos subjetivos. Esas son las características que tiene el derecho humano. Ahora, los derechos humanos se dividen en varias generaciones. Tenemos los derechos de primera generación. De segunda,
de tercera y de cuarta. Primera generación, derechos civiles y políticos. ¿Qué sucede con los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen la dignidad de la persona, que protegen su libertad, protegen la libertad de las personas, protegen su dignidad, ¿no? Protege todos aquellos aspectos que están relacionados a su independencia. Por ejemplo, ¿no? Los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos, ¿qué comprenden? Los derechos civiles y políticos comprenden el derecho a la vida, comprenden el derecho a la libertad personal, el derecho a la libre determinación. Luego encontramos los derechos de segunda generación, que son los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Involucran los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, involucran la protección a la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al recreo, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho al recreo, derecho a la propiedad, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, que la Constitución señala como política de Estado el derecho a la educación, ¿no? Dice que el Estado promueve la educación, que la educación es gratuita. También el derecho a la educación. Claro. Entonces, el derecho a la educación es un derecho humano. Si yo les pregunto en el examen, ¿no? El derecho al acceso a la educación es un derecho humano. ¿De qué nivel ustedes me dirán? De segunda generación, ¿no? Si les pregunto, el derecho a la vida es un derecho humano, ¿de qué generación? Ustedes me dirán de primera. Los derechos de tercera generación, los derechos de tercera generación son los derechos al medio ambiente, el derecho de las comunidades campesinas, de las comunidades étnicas,
significa que su sinónimo de derecho de tercera generación, estamos hablando de derechos de tipo colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque involucra a un conjunto de personas o un conjunto de sujetos, ¿no?, que se le reconoce su condición de comunidad campesina, de comunidad étnica, o se le reconoce el derecho que tienen de vivir en un ambiente equilibrado para su salud. Y es un derecho fundamental. Si nosotros revisamos el artículo 2 de la Constitución Política, vamos a encontrar que se dice que toda persona tiene derecho, ¿no?, a vivir en un ambiente equilibrado, ¿no?, para el desarrollo. ¿Qué derecho es eso? Vamos a hablar sobre un derecho de tercera generación. Posteriormente viene el derecho de cuarta generación. ¿Qué es el derecho de cuarta generación? ¿Qué más falta ahí? Por ahí escuché la respuesta. ¿Qué es el derecho al acceso a la tecnología? Entonces, ¿qué significa? Que el derecho a la tecnología se ha convertido hoy en día en un derecho humano. ¿Y por qué se ha convertido en un derecho humano? ¿Cuál es la razón por la cual el acceso a la red de internet, el acceso a las computadoras, el acceso a los medios informáticos puede considerarse un derecho fundamental? Revalorización. Globalización. ¿Cuál es un elemento? Pero ¿cuál es el fondo? Tienes toda la razón, por ahí voy a terminar. Lo que pasa es lo siguiente. Naciones Unidas, que es quien viene desarrollando año tras año el tema de los derechos humanos en el mundo, y lo promueve en realidad. ¿Qué es lo que dice, no? Que el desarrollo tecnológico en el contexto de la globalización no puede estar alejado del criterio de desarrollo y de oportunidades que debe generar. Por lo tanto, si la tecnología te permite llegar al cumplimiento de los objetivos del milenio, ustedes también han escuchado obviamente cuáles son los objetivos del milenio, ¿no? ¿Qué pasa? Naciones Unidas en una de sus sesiones se reunieron a todos sus miembros y dijeron, ¿saben qué? A partir de tal año, lo que es el año 2020, vamos a disminuir la brecha de pobreza en tanto por ciento, disminuir la brecha de desnutrición en tanto por ciento, la brecha de mujeres que mueren o madres gestantes que mueren antes de sus hijos al nacer en tanto por ciento, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Han establecido un conjunto de objetivos del milenio. Entonces, ¿qué es lo que dice Naciones Unidas? Que el desarrollo tecnológico, el acceso a la tecnología, en realidad lo que debería enfocarse no es simplemente al crecimiento de una actividad comercial o de actividades comerciales, sino el acceso a la tecnología hacia donde tiene que enfocarse es exactamente al brindar oportunidades de desarrollo a las poblaciones, especialmente a las más vulnerables. Por lo tanto, ¿qué se busca? Que la tecnología se convierta en un servicio público. ¿Cuál es la característica del servicio público? Una de las características del servicio público es su universalidad de acceso. Ustedes, por ejemplo, han escuchado que hay lugares donde hacer llegar
agua al uso, hacer llegar el agua, no es rentable, pero es necesario. ¿Han escuchado eso? Ejemplos hay muchos. Nosotros aquí, por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos poblaciones en zonas de selva, zonas de sierra, donde hay caseríos con 40 familias, 50 familias. Entonces, imagínense en la selva trasladar postes desde una central que tenga acceso a un medio de comunicación, un medio electrónico, y cruzar la selva para llegar con electricidad a ese lugar. Es costoso y es excesivamente millonario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da ese escenario, la inversión no la asume el privado. ¿Quién asume la inversión? Lo asume el Estado. El Estado asume la inversión de la construcción de ese acceso a la electricidad, de ese acceso a los medios de comunicación, etc. Y lo obliga al privado que sobre la construcción que ha hecho le brinde el servicio. Entonces, ¿qué hace el privado? El privado lo que hace es simplemente cobra por mantener el servicio. Y toda la inversión que generó el Estado, llevarte luz, llevarte acceso a la comunicación, es una inversión que no es responsable, no retorna. ¿Por qué lo hace? Porque la electricidad es un servicio público. Y como servicio público tiene un elemento que es el elemento de universal. Que se busca, independientemente de los costos que pueda generar, lo que se busca es extender esos servicios hacia el ciudadano. Y como se busca extender esos servicios hacia el ciudadano, si no es rentable, lo hará el Estado. Si es poco rentable, lo hará el Estado con intervención del privado, de las famosas asociaciones público-privadas. Y si es muy rentable, con las ciudades de capital, el privado guía. Entonces, cuando hablamos de acceso a la tecnología, lo que busca esta cuarta generación de derechos humanos es que los estados promuevan la extensión de una mayor cantidad de oportunidades de aquellas poblaciones vulnerables que aún no tienen acceso al internet y a la computadora. ¿Por qué? Porque considera que ese es un mecanismo de desarrollo, ¿no?, de oportunidades y de fortalecimiento de su dignidad comunitaria. Y ahí aparece lo que estudiamos en la clase anterior, los famosos conceptos de gobiernos electrónicos. ¿Qué hacen los gobiernos electrónicos? La política del gobierno electrónico es buscar extender los servicios, ¿no?, los servicios del Estado a través de la incorporación de tecnología de la información en la mayor cantidad de población, en la mayor cantidad de distritos, en la mayor cantidad de regiones, etc. Ustedes han escuchado, por ejemplo, sobre las ciudades digitales o las ciudades virtuales. Son proyectos que unen al privado y al público a través de actividades concretas. Por ejemplo, una ciudad digital es aquella que se interrelaciona a través de denuncias por celular, como lo que existe en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela o Argentina. ¿Qué pasa? Yo tengo mi celular y a través de la tecnología que me da el celular yo puedo hacer una denuncia por celular. Saben que están asaltando en este momento, hay grietas en tal sitio, y a través de eso existe toda una central, algo así como 115, creo que es acá. 105, ¿no? Una central 105 que es quien capta la denuncia y que llega al lugar de los hechos. Acá en el Perú hay municipalidades como
Miraflores, como San Isidro, por ejemplo, que están utilizando la tecnología. ¿Para qué? Para los sistemas de cámaras de vigilancia, ¿no? Y también los sistemas de radios interconectados con estas centrales de denuncia. Entonces, estas ciudades digitales, ¿qué es lo que buscan? Buscan establecer aquellos beneficios, ¿no? Aquellos beneficios que les permitan darle una mayor calidad de vida a las personas. Y si yo creo internet en un determinado punto de una municipalidad, ¿qué significa ese punto? Ese punto se puede extender a todos los demás pobladores que existen en esa localidad, en ese caserío, etc. ¿No? Por lo tanto, ¿hacia dónde estoy apuntando? Estoy apuntando hacia el cumplimiento de los derechos de cuarta generación. Entonces, si yo al examen les pregunto algo sobre eso, me responderán en ese escenario. Y espero que no se equivoque. Ya con eso lo dejamos aquí a la